4:45 horas, 7 de julio de 1944, llanura de Tanapak, norte de Saipán. La noche apenas comenzaba a despegarse del cielo cuando comenzaron los gritos. Durante 3 semanas, los hombres del 105º Regimiento de Infantería habían luchado a través de crestas de coral, cañaverales, cuevas y barrancos, hasta que su mundo se redujo a esta estrecha franja de terreno abierto entre el mar y la selva. Delante de ellos, el último remanente de resistencia japonesa se aferraba al extremo norte de la isla. Detrás, playas, puestos de socorro, artillería y los puestos de mando que mantenían a la división en marcha. En la penumbra gris, el teniente coronel William J. O'Brien estaba en la primera línea, escuchando. Al principio sonaba como olas, bajas, ondulantes, demasiado constantes para hacer disparos. Luego, el sonido se agudizó. Cornetas. Tambores. Voces. Miles de voces. A 200 metros de distancia, la oscuridad cobró vida. Fila tras fila de figuras surgían de entre los juncos y la maleza, con las bayonetas iluminando la primera luz, cascos y gorras balanceándose mientras los hombres echaban a correr. Oficiales con espadas. Médicos con fusiles. Ingenieros, señaleros, cocineros. 4.000, quizá más. Todos los soldados japoneses de Saipán que aún podían caminar, cargando en una larga y desigual oleada, detrás de los fusileros de O'Brien, en la zona trasera poco profunda que se suponía que era segura. Había un pequeño Jeep Welles estacionado bajo un grupo de matorrales, con el motor haciendo tic-tac mientras se enfriaba. Era apenas más grande que un coche civil. Sin blindaje. Sin torreta. La infantería lo llamaba cochecito tanque bebé, un juguete comparado con los Herman y los semiorugas en los que confiaban cuando las cosas se ponían feas. Atornillada a un pedestal justo detrás de los asientos delanteros había una única ametralladora Browning. En las siguientes 2 horas, ese jeep del tamaño de un niño ocuparía un espacio al que ningún tanque podría llegar a tiempo. Mataría a unos 30 atacantes y les daría a los destrozados sobrevivientes del 105º espacio suficiente para vivir. Para entender cómo un camión agrícola glorificado terminó entre 4.500 tropas japonesas y el corazón de la posición estadounidense, tenemos que retroceder 3 semanas. El soldado Joe Carlan había crecido rodeado de motores. En Ohio, conducía tractores por campos interminables, reparando radiadores con fugas y cambiando bujías con cualquier pieza que la granja pudiera permitirse. Cuando lo reclutaron en 1942, el ejército consideró su trabajo civil. Peón agrícola, conduce camiones, y lo envió a la escuela de vehículos motorizados. En ese mundo de grasa y gasolina conoció al cabo Sam Rodríguez. Rodríguez era del ejército regular, casi 10 años mayor, de San Antonio. Se había alistado mucho antes de Pearl Harbor, había hecho guardia en lugares desconocidos para la mayoría de los estadounidenses y se había embarcado con la 27ª División cuando finalmente llegó la guerra. Había viajado en lanchas de desembarco hasta el atolón Makin, había visto morir a sus amigos con el agua hasta la cintura en las olas y había aprendido a las malas que en el Pacífico, el rango no impedía que las balas te alcanzaran. Para cuando el 105º Regimiento de Infantería cargó rumbo a Saipán, ambos hombres fueron asignados a la compañía de servicio del regimiento. Su orgullo y su problema era un Jeep Welles, bajo y de color verde oliva. No era gran cosa. Capó plano, ruedas diminutas, parabrisas de lona que nunca se mantenía del todo limpio de polvo y sal. Oficialmente, era solo una camioneta 4x4 de 1/4 de tonelada. Extraoficialmente, era lo que el regimiento necesitara ese día: transporte de munición, ambulancia, mensajero, repartidor de café a domicilio. Pequeño tanque, bromearon los fusileros cuando Rodríguez instaló el pedestal. ¿Vas a conquistar Tokio con ese juguete, Sam? Rodríguez palmeaba el tubo de acero que se elevaba del suelo del jeep y sonreía. No es un tanque, decía. Es una trinchera rápida. Había montado una Browning M1919 a 4 calibre .30 en el pedestal,
la misma que la infantería usaba sobre trípodes. En el campo de tiro de Hawái, él y Carlin habían practicado el movimiento del cañón a izquierda y derecha, apoyándose en la parte trasera del jeep mientras yo conducía en círculos cerrados. Al principio fue torpe. El chasis se balanceaba cuando el arma rugía. Le salpicaban las botas con balas gastadas. Pero con el tiempo, aprendieron a trabajar como una sola pieza de acero en movimiento. En los primeros días de la invasión, ese jeep había tenido una vida agitada pero nada espectacular. Carlin transportaba agua y provisiones hasta las trincheras bajo fuego de mortero. Rodríguez solo disparaba ráfagas cortas de vez en cuando, ahuyentando a los francotiradores de entre los árboles. Sacaron un cañón de 37 milímetros de un charco de lodo, arrastraron camillas cuando alguien pidió ayuda y durmieron a ratos bajo la lona del jeep mientras la artillería retumbaba en la noche. Creían que la verdadera lucha era de las compañías de fusileros y los tanques. Los jeeps eran para transportar a los hombres que mataban, no para suicidarse. A Saipán no le importaba lo que creían, los marines habían desembarcado el 15 de junio. Al día siguiente, la 27ª División de Infantería, incluida la 105ª de O'Brien, lo siguió. La misión era sencilla en el papel y asesina en la práctica: capturar Saipán, construir aeródromos para bombarderos B-29 y poner Tokio a su alcance. El teniente general Yoshitsugu Saito tenía otros planes. Con aproximadamente 31.000 soldados en la isla, un laberinto de cuevas en las crestas y orden. Es de luchar hasta el último hombre, convirtió cada recoveco del terreno en una trampa. Durante 3 semanas, el 105º Regimiento luchó a través de cañaverales y matorrales. Un día, el regimiento tomaba colinas y al siguiente las perdía. Despejaban cuevas con granadas y lanzallamas, y al anochecer, recibían fuego desde las mismas lomas. Para el 6 de julio, los batallones primer y segundo de O'Brien habían perdido más de 650 hombres, entre muertos y heridos. 11 compañías de fusileros eran una sombra de su antigua fuerza. Las bajas japonesas fueron aún mayores. Cientos, luego miles, cayeron, pero no se derrumbaron. Para la primera semana de julio, los hombres supervivientes de Saito se encontraban apiñados en el extremo norte de la isla. Aislados y con escasez de víveres, sus oficiales se enfrentaban a una disyuntiva: morir en el lugar o en el ataque. Saito eligió el ataque, ordenó a todos los hombres que aún podían caminar, infantería, ingenieros, artilleros, empleados administrativos, incluso los heridos rescatados de los puestos de socorro, que se reunieran para el asalto final. Se entregaron fusiles y bayonetas. Los médicos recogieron pistolas. Sabiendo que no habría retirada, muchos soldados se ataron vendas y banderas del sol naciente a la cabeza. Si tuvieran que morir, morirían avanzando. La doctrina estadounidense no decía nada sobre qué hacer cuando 4.000 hombres decidían atacar tus líneas a la vez, dijo aún menos sobre lo que un jeep debería hacer en esa situación: ligero, rápido y sin blindaje. El camión de 1/4 tonelada estaba diseñado para llevar objetos a los combates, no para obstaculizar las oleadas de soldados. Los oficiales indicaban a los conductores que se mantuvieran detrás de la línea de fusileros. Si el frente era invadido, se abandonaban los vehículos, se tomaba el arma y se intentaba sobrevivir a pie. Nadie escribió manuales para convertir un jeep en un búnker de primera línea. Pero los manuales no vieron la llanura de Tanapag a las 4:45 del 7 de julio. Rodríguez y Carlin lo hicieron. La noche anterior, el jeep se había estacionado cerca de una quebrada poco profunda, justo detrás de la línea del primer batallón. Cerca de allí, los médicos habían instalado un puesto de socorro bajo ponchos y trincheras. Más atrás, el puesto de mando del regimiento y las posiciones de artillería dormían en un silencio incómodo. Rodríguez yacía en el asiento del copiloto, con las botas en el suelo y el casco inclinado sobre los ojos. Carlin dormitaba bajo el jeep, con la espalda apoyada en la rueda trasera, arrullado por el lento tic-tac del motor al enfriarse y el lejano murmullo de disparos ocasionales en la cresta.
A las 4:45 la tierra empezó a temblar, los proyectiles de artillería silbaban sobre sus cabezas e impactaban contra la vanguardia estadounidense. Los morteros retumbaban en la oscuridad. Las bengalas silbaban en el cielo, tiñendo la caña de azúcar de una luz blanca y parpadeante. Las cornetas interrumpían la conmoción. Y por encima de todo se oía el rugido de los hombres gritando Tenoeika Banzai, gritos largos y ascendentes que parecían provenir de todas partes a la vez. Rodríguez ya estaba de pie antes de que cayera el primer proyectil. Carlin se golpeó la cabeza contra el chasis del jeep al salir a toda prisa. ¿Qué diablos es eso?, gritó yo. Un Banzai del tamaño de una empresa, supuso Rodríguez, porque nada más grande tenía sentido. Él estaba equivocado. En la primera línea, los fusileros de O'Brien abrieron fuego. Las barras resonaron. Los cañones Garand crujieron. Por un instante, la oleada pareció detenerse, con los hombres cayendo a grupos. Luego, el peso de los cuerpos la impulsó de nuevo hacia adelante. Algunas trincheras estadounidenses resistieron y fueron absorbidas, otras dispararon hasta quedarse sin munición y luego murieron bajo las bayonetas. Los tanques intentaron girar a posiciones de disparo y fueron arrollados antes de que pudieran bajar sus cañones. El propio O'Brien, según testigos, se mantuvo al descubierto disparando su pistola y carabina, reuniendo a grupos de hombres hasta que desapareció entre la multitud. Allá atrás, el sonido regresaba como una tormenta. Ráfagas de ametralladora. Gritos. Cornetas cada vez más fuertes, las radios crepitaron, se han abierto paso, cientos, miles, y luego se apagaron, en cuestión de minutos. Hombres sangrando y conmocionados comenzaron a tambalearse hacia el barranco donde estaba el jeep, algunos sin cascos, otros sin rifles, con los rostros inexpresivos por el agotamiento y la conmoción. Ya vienen, jadeó alguien. Nos atraviesan. Rodríguez subió al escalón trasero y agarró las manijas de la Browning. Carlin se deslizó en el asiento del conductor, con manos temblorosas mientras giraba el encendido. Deberíamos retroceder a la playa, gritó yo por encima del ruido creciente. Atravesarán por aquí. Miró hacia el estrecho hueco entre dos montículos bajos, donde un camino de carros avanzaba hacia la antigua línea del frente. En la tenue luz, ya podía ver movimiento, una masa oscura y ondulante que se extendía por el hueco donde antes estaban las trincheras del primer batallón. Si dejamos eso abierto, dijo Rodríguez, sin apartar la vista de la pista, van directo al puesto de socorro. Esos chicos no pueden correr. El motor arrancó con una tos y luego un gruñido constante. Rodríguez le dio una palmada al costado del jeep. Llévame al hueco, yo. Se dirigieron hacia el lugar donde se oía la carga. El jeep rebotaba sobre los bordes del cráter y los surcos, sus pequeñas llantas buscando apoyo en el revuelto suelo coralino. Más adelante, destellos de fuego de cañón parpadeaban y luego se desvanecían al ser invadidas las posiciones. Cuerpos, estadounidenses y japoneses, yacían despatarrados en la hierba baja. Cuando coronaron una colina baja, toda la terrible imagen quedó en claro. La línea de fusileros original había desaparecido, engullida por una masa de uniformes verdes y rostros pálidos. Cientos de soldados japoneses avanzaban a toda velocidad entre las alambradas rotas y alrededor de los cañones antitanque inutilizados, gritando mientras corrían. Algunos disparaban desde la cadera. Otros solo portaban bayonetas y granadas. Entre dos montículos bajos de coral, el camino de carros cortaba un estrecho carril hacia la retaguardia estadounidense. Rodríguez señaló, allí. Carlin giró el volante y desvió el jeep lateralmente por la vía, con el morro hacia un montículo y la cola hacia el otro. El pedestal le proporcionó a Rodríguez un campo de tiro despejado de 180 grados, justo por el carril, a la altura de la cintura. Apretó el gatillo de mariposa. La Browning A4 rugió, a 40 yardas. La primera ráfaga golpeó las primeras filas como una guadaña invisible. Los hombres que habían estado cargando un instante antes se desplomaron. Algunos se desplomaron hacia adelante como si se les hubiera cortado la cuerda. Otros giraron de lado, con los brazos extendidos.
Los que estaban detrás tropezaron con los caídos y aún intentaban recuperar el equilibrio cuando llegó la segunda ráfaga. Rodríguez no disparaba ráfagas largas, como las de una película. Había aprendido a hacerlo mejor en Maquin y en las semanas en Saipán. Mordiscos cortos y salvajes, de 6 a 10 disparos a la vez, recorrían pechos, muslos y el efecto a esa distancia era obsceno. Carlin metió la primera marcha y lo dejó avanzar y retroceder lentamente unos metros, manteniendo el campo de tiro despejado mientras los cuerpos se amontonaban frente al parachoques. Cada vez que Rodríguez movía el cañón, el jeep se balanceaba ligeramente sobre sus muelles, un arma de media tonelada sin blindaje que de repente cobraba importancia. Los japoneses esperaban supervivientes dispersos, quizá un par de ametralladoras ligeras, no un arma alimentada por cinta sobre una plataforma que pivotaba rápidamente en medio de la brecha. Los primeros segundos fueron puro shock. Los atacantes, apiñados en el embudo, no tenían a dónde ir. Las balas atravesaban a un hombre y al siguiente. Las granadas resbalaban de las manos de los muertos y rodaban inofensivas por la hierba. Por un instante fugaz, la oleada humana se estremeció, entonces los hombres en los flancos se dieron cuenta de dónde venía el fuego, los rifles se dirigieron hacia el jeep. Las balas rebotaron junto al casco de Rodríguez, impactaron en el capó y desportillaron el marco del parabrisas. Una bala le arrancó un faro delantero. Otra destrozó el pequeño espejo metálico lateral, más cerca a la izquierda. Gritó Carlin, girando el volante para que el morro del jeep se inclinara hacia un cañaveral donde media docena de soldados intentaban rodear su posición. Rodríguez blandió el arma y acribilló el grupo a la altura de la rodilla. Los hombres cayeron de la hierba como si los arrastraran cuerdas. Una granada surgió del humo y cayó a unos metros del neumático delantero derecho. «Aguanten», gritó Carlin, soltando el embrague. El jeep se tambaleó hacia adelante. La granada explotó tras ellos, salpicando el panel trasero con fragmentos y salpicándoles la espalda de tierra. Rodríguez volvió a desviar su fuego hacia la pista principal. Cuando el primer cinturón de 250 balas salió vacío de su contenedor, aproximadamente una docena de atacantes yacían inmóviles frente a su barrera improvisada, y muchos más se arrastraban o se retorcían en la hierba. La ola no se detuvo, sino que se dobló. Los hombres que podrían haber corrido directamente al puesto de socorro ahora se desviaron de la línea de fuego de las trazadoras, buscando otras rutas. Quienes intentaron atravesar el embudo a la fuerza lo pagaron con salpicaduras de tela roja y rasgada. Rodríguez se ajustó un cinturón nuevo con manos expertas. Le ardían los hombros. Tenía la garganta irritada de gritarle a Joe que le apuntara. El cañón de la Browning brillaba con un tono cereza apagado en la penumbra. Carlin podía sentir el calor en su mejilla. «Munición», gritó. Rodríguez miró hacia atrás. 2 cartuchos medio llenos en la caja. «Quizás 500 cartuchos, no es suficiente», dijo el cabo. «No para esto». Podrían haberse quedado hasta la última ronda y morir allí. Muchos hombres en Saipán hicieron exactamente eso. En cambio, Rodríguez hizo un cálculo diferente. Volvió a colocar el cinturón medio usado en la lata, le dio una palmada en el hombro a Carlin y señaló hacia atrás por la vía. «Nos retiramos al vertedero. Cargamos. Regresamos». Yo lo miró fijamente. «Estarán justo detrás de nosotros. Por eso conducimos más rápido de lo que ellos corren». Él no estaba sonriendo. Carlin puso el jeep en reversa, lo giró para esquivar cuerpos y agujeros de proyectil, y luego volvió a toda velocidad hacia el punto de munición del regimiento, con el pequeño motor rugiendo al pasar por el barranco. Las balas dejaron rastros de polvo tras ellos, algunas rebotaron en el portón trasero, se desató un pánico apenas controlado. Los artilleros disparaban sus obuses de 105 milímetros con miras abiertas, utilizando proyectiles de alto poder explosivo como escuela. Opetas gigantes a distancias que ningún manual recomienda. Los médicos sacaban a los heridos de tiendas improvisadas, formando apresuradas líneas de último recurso.
Cocineros, oficinistas y señaleros aferraban sus carabinas con los ojos abiertos. El depósito de munición era un montón de latas de metal y cajas de madera dispersas bajo una red de camuflaje. Dos hombres de suministros, apurados, ya intentaban subir cajas a un transportador de armas cuando el jeep se detuvo. Necesitamos cinturones del calibre .30. Gritó Rodríguez. Todos los que tengas. Vas a volver allá arriba, gritó incrédulo uno de los hombres de suministros. Vienen por ese hueco, dijo yo, señalando con el pulgar por encima del hombro. A menos que quieras que desayunen en tu tienda, sí, nos vamos. Los proveedores no discutieron. Cargaron latas de metal en la caja del jeep hasta que se hundió sobre los resortes, 6, 8 latas, cada una con 100 cartuchos de munición. Carlín apenas esperó a que la última cayera al suelo antes de empujar la palanca de cambios hacia adelante. Regresaron hacia el ruido. La segunda posición fue peor. Cuando el jeep recuperó su posición anterior, el hueco parecía sacado de una pintura del infierno. Los cuerpos ya cubrían la vía y el terreno bajo a ambos lados, muchos estadounidenses, muchos japoneses. La sangre oscurecía el suelo coralino. El humo flotaba en el aire húmedo. La primera luz del amanecer era lo suficientemente intensa como para pintarlo todo con gran detalle, y aún así, vinieron, no en las apretadas filas de la primera oleada, sino en grupos y grupos, grupos que se habían abierto paso entre las ruinas de la línea de fusileros y se dirigían a tientas hacia la retaguardia. Algunos trotaban con la cabeza gacha. Otros cojeaban. Unos pocos se arrastraban. Todos portaban armas. Carlín giró el jeep y lo volvió a colocar en la boca del embudo. Rodríguez abrió de una patada el cinturón medio usado, lo metió en el arma y echó el cerrojo. El primer grupo apareció a apenas 30 metros, esta vez no hubo conmoción, solo masacre. Rodríguez apretó el gatillo más tiempo, sacrificando la vida del cañón por segundos de terror. El arma martilleó. El jeep se balanceó. Los hombres frente a ellos parecieron desintegrarse, con la ropa azotándose mientras las balas rasgaban tela y carne. Un atacante que logró lanzar una granada cayó hacia atrás a mitad del lanzamiento. La granada se elevó y explotó en el aire sin causar daño. En los flancos, grupos más pequeños intentaban abrirse paso entre los cañaverales. Yo dirigía el jeep en arcos cortos, manteniendo siempre el cañón de Sam entre ellos y las amenazas más cercanas. En un momento dado, un soldado japonés surgió de la hierba tan cerca que la Browning no pudo frenar lo suficiente. Sin pensarlo, Carlín giró el volante y pisó a fondo el acelerador. La rueda delantera izquierda del jeep golpeó al hombre en la cadera y lo arrojó al suelo con una sacudida espantosa. «No te detengas», gritó Rodríguez. «No te detengas nunca». No lo hicieron. El segundo cinturón se agotó, luego el tercero. Cada vez, Rodríguez disparaba uno nuevo de las latas que golpeaban sus rodillas. Casquillos de latón apilados en los reposapiés. Salía humo del cañón. Una bala finalmente alcanzó al conductor. En algún lugar a la derecha, un atacante tumbado con un rifle Arisaka se había tomado su tiempo, esperando a que el jeep se balanceara de nuevo a una posición predecible. La bala atravesó el fino metal del reposapiés y dejó un surco abrasador en la pantorrilla de Carlín. Se le entumeció la pierna por debajo de la rodilla. Por un instante, creyó haber perdido el pie. El jeep se sacudió cuando pisó con demasiada fuerza el embrague. Y luego volvió a poner la marcha. Ladró Rodríguez. Estoy bien, mintió Carlín, apretando los dientes. Sigue disparando. Ellos continuaron luchando. Más tarde, nadie se puso de acuerdo sobre el recuento exacto. Tras el incidente, los oficiales que recorrían el terreno estimaron que unos 30 cadáveres japoneses yacían a tiro de fusil de la posición final del jeep. Otros se habían arrastrado, desangrándose entre las cañas. Independientemente del recuento, el pequeño vehículo y su tripulación de 2 hombres habían matado a más hombres en esos brutales minutos que muchos escuadrones de infantería en operaciones completas. Lo que importaba más que el número era el efecto. Detrás del jeep,
Los médicos seguían trabajando. Los artilleros seguían cargando. Los mensajeros del cuartel general seguían avanzando. El estrecho sendero por el que los Banzai podrían haber entrado sin oposición se había convertido en una trituradora. La ola no se detuvo en el jeep. Rompió a su alrededor. A las 7, el fuego organizado en la llanura de Tanapak se había convertido en docenas de pequeños y feroces combates. Grupos de japoneses que se habían colado por las brechas se toparon con los últimos reductos de estadounidenses que luchaban desde camiones volcados, fosos de artillería e incluso las zanjas a lo largo de la carretera de la playa. Algunos llegaron hasta la arena, donde murieron contra las filas de oficinistas y cocineros que se formaban apresuradamente. El coste para el 105º fue catastrófico. El primer y el segundo batallón fueron prácticamente destruidos como unidades de combate. O'Brien, quien se había negado a abandonar la línea, murió y posteriormente recibiría la medalla de honor. En otro sector, esa misma mañana, el sargento Thomas Baker y el capitán Van Salomon librarían sus últimas batallas, condenadas al fracaso, y sus nombres también figurarían en la lista de la medalla de honor. Son menos amables con los pequeños, las tripulaciones de JEP sin nombre que, en mañanas como la del 7 de julio de 1944, decidieron que un vehículo de piel suave, del tamaño de un niño y con un solo cañón no era un juguete, sino una última línea de defensa. Las estadísticas te dirán que una carga Banzai es un suicidio anticuado contra la potencia de fuego moderna. Esa mañana, estuvo a punto de funcionar. Fue detenida no solo por la doctrina y el armamento, sino por los jóvenes granjeros y los mecánicos de los parques de vehículos que se negaron a ceder el paso. En algún lugar de Ohio, años después de la guerra, un hombre con una ligera cojera podría haber estado sentado en un porche, viendo pasar los coches, sin mencionar jamás la mañana en que se metió con un jeep en una marea humana. En algún lugar de Texas, un veterano canoso podría haberles contado a sus nietos sobre motores y viajes por carretera, omitiendo la parte en la que agarró un gatillo de mariposa hasta que le temblaron las manos. Sus nombres no aparecen en la lista de la medalla de honor. Su jeep no figura en ningún museo con una placa de bronce, pero en la llanura de Tanapak de Saipán, en las historias de los regimientos de la 105ª Infantería y en los recuerdos de los pocos hombres que vieron esa diminuta silueta mantenerse firme, la historia permanece. Los japoneses no pudieron detener ese jeep del tamaño de un niño. No fue hasta que mató a 30 atacantes en una mañana y convirtió un juguete en un arma que importaba.